Cristo no ha resucitado, tu fe es vana, todavía estás en tus pecados. Pablo, dirigiéndose a los Corintios, en el capítulo 15, versículo 14. No hay una persona más extraordinaria que Jesucristo. La demanda que Él estableció fue sin duda la más extraordinaria. Que ningún líder haya iniciado algún sistema de pensamiento o creencia religiosa. Ninguno de ellos, excepto Él, estableció este grado de demanda, el grado de conocimiento que Él expuso y que Él dijo tener. Ninguno excepto Él se atrevió a decir las palabras: yo soy el camino y la verdad y la vida. Son pretensiones que ni Buda, ni Confucio, ni Mahoma, ni ninguno de los líderes más renombrados de la historia ha establecido. Todos ellos ciertamente tienen seguidores que van a sus tumbas y allí yacen sus restos. Sus seguidores los invocan porque allí descansan, pero cuando se habla de Cristo, su tumba está vacía porque resucitó. Este es un momento crucial en la historia, un momento crucial en este momento de cambios. Ya suenan por ahí voces por doquier, levantándose contra este temor, esta pandemia de temor más que del virus que se propaga. Quiero referirme en este día en donde multitudes celebran la resurrección de Cristo, en el término de esta semana llamada Semana Mayor, tres aspectos que implican esta declaración. Sin antes mencionarles mi tema que esta mañana quiero traer ante ustedes y agradecerles a todos los que tan amable y gentilmente nos abren las puertas de sus hogares para llegar hasta ustedes, a los amigos que están en Canadá, que están en Estados Unidos, a los amigos que están en Venezuela, a los propios y amigos conocidos en la República Mexicana, en diferentes lugares. Muchas gracias por acompañarnos en esta mañana. Mi tema, la historia en la resurrección. Subrayo que es la historia en la resurrección y no la resurrección en la historia. ¿Y por qué me refiero de esta manera? Porque la historia misma no puede ser justificada sin la resurrección. Por eso es que quiero mirar cuando menos tres implicaciones en esta declaración. Y el primero es la personalidad que le da centralidad a la historia misma, Jesucristo. Es la personalidad más singular en la historia, sin duda. Sin ella la historia no tiene ninguna explicación. Es el único líder que como fundador del movimiento de lo que ahora se conoce como cristianismo, aclaro que no lo veo como una religión, se atribuyó a sí mismo una referencia que ya se venía anunciando de milenios atrás. Se atribuyó a sí mismo una referencia que solo él podía sostener, el ser el salvador de la humanidad. Él dijo las palabras: yo soy el camino, la verdad y la vida. No dijo yo soy un camino. El único que habló de su muerte con tanta naturalidad y afirmó también que resucitaría. Ningún otro líder que haya existido o pueda existir se ha atribuido tan gran conocimiento como Cristo Jesús. Él ha sido único con estas características. Estos reclamos que él afirma ha intrigado a la humanidad a lo largo de los siglos, porque ninguno separado de él lo ha hecho. Esta posición se fue contaminando, sin embargo, a través de la historia y se fue diluyendo hasta terminar siendo solo una actividad religiosa sin ninguna trascendencia. ¿Quién se acordará el día de mañana, lunes, cuando haya pasado la Semana Mayor o esta Semana Santa, así conocida? ¿Quién recordará
este domingo de resurrección. Creo que las personas, en su mayoría creyentes, continuarán con su vida anormal, con su anormal forma de vivir, llenas de toda clase de pensamientos que son contrarios a la calidad de una vida resucitada. Históricamente, nadie puede refutar que Jesucristo vivió en esta tierra, que existió en esta tierra. Nadie contradice este hecho. La confrontación no se establece en relación a la existencia en la historia. No, es cuando se habla de resurrección. Y es natural, porque piensa en el enorme conflicto que hay para el hombre moderno cuando escucha la palabra resucitó. Es inconcebible para una mente científica de nuestros días. Y es un enorme desafío creer que Él haya resucitado. Cada generación que pasa sobre la tierra ha sido y es desafiada con el asunto de la resurrección de Jesucristo. El cristianismo como movimiento en su mayoría ha fallado al no poner el énfasis correcto en la resurrección de Cristo y hacer de esa declaración de fe solo una creencia sin poder y sin aplicación en la vida personal, en la vida familiar y social, puesto que debería tener un efecto práctico, porque del cristianismo, permítame aclarar, es la parte medular. Es aquí donde deberíamos ver el gran impacto de la resurrección, puesto que no fue un evento religioso, sino un evento que alteró y que altera el orden natural de todas las cosas, de toda la vida. Resucitó, no solo en la dimensión de la vida personal del hombre, sino alteró todo el orden del mundo y de la vida. Si esto se comprende que no es un evento religioso, entonces tendrá consecuencias prácticas y una transformación. Sin embargo, si se reduce a un acto religioso, como muchas personas en este día lo han hecho, al día siguiente continuará una vida normal o anormal, llena de trastornos, confusa, llena de miedos, llena de sinsabores, llena de vacíos, llena de un pánico que hoy por hoy cunde a través de la desesperanza y el miedo del que se ha llenado el mundo. ¿Cómo se vive en estos días en las multitud de corazones? ¿Dónde está la fe en el poder de la resurrección, particularmente en las sociedades que se llaman cristianas? ¿Dónde está el poder de la resurrección? Uno de los primeros líderes de la fe cristiana al que ya me referí al inicio, en una de sus cartas al pueblo de Filipo, dijo estas palabras: lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo y experimentar el poder que se manifestó en su resurrección. El poder que se manifestó en su resurrección. El segundo aspecto que quiero mencionar, la segunda implicación, es el impacto de la resurrección en el corazón de la historia entera. Toda la historia es simbrada, impactada por este evento único. La doctrina de la resurrección es muy singular en el Nuevo Testamento, pues todo el Nuevo Testamento tiene su énfasis en la resurrección de Jesucristo, corroborando con esto el cumplimiento según se venía anunciando milenios anteriores en el Antiguo Testamento. Y también enfatizo que es el punto de partida de la teoría social cristiana, porque ningún movimiento que ha existido o pueda existir tendrá éxito si está separado de la comprensión de la resurrección de Cristo Jesús. La creación, la rebelión, la resurrección y la restauración, es este el mensaje que nos da esperanza a través de la Biblia y que nos explica la historia, no solo como individuos, sino para las naciones enteras. Es el mensaje que nos da una esperanza y una razón de ser. Donde no hay transformación y no hay armonía y progreso y justicia
No puede ser verdad que el cristianismo esté teniendo la fuerza ni en la persona ni en la sociedad. El Nuevo Testamento nos da la comprensión del plan que Dios ha tenido para la vida del hombre en su historia y en las naciones. Y la doctrina de la resurrección está en el corazón misma de la comprensión de este sentido. Sin la resurrección, Dios carece de toda validez como ser supremo y el hombre carece de toda validez en su existencia aquí en la tierra. Quiero decir, no tiene sentido. Sin embargo, cuando nosotros como personas venimos aquí, no venimos solo para pasar en esta vida. Sin la resurrección, los cristianos no tienen nada, absolutamente nada en que apoyarse. Por eso afirmo que la médula de la fe cristiana es la resurrección de Cristo. Sin la resurrección no tiene ningún significado la fe. A los primeros cristianos se les refutaba. Pero ¿cómo poder refutar ante las evidencias que ellos de primera instancia tenían? Piense por un momento. Si usted hubiera sido un seguidor de este líder y lo mataran en ese lugar y después se comprobara que no ha resucitado, le pregunto, ¿usted iniciaría la propagación del movimiento, de ese liderazgo, sin la evidencia de lo que el líder había prometido? Claro que no. Claro que no. Paradójicamente, para los críticos, el cristianismo inició exactamente donde asesinaron a Jesucristo. Ahí en Jerusalén inició el movimiento conocido hoy como cristianismo. ¿Y quiénes eran sus seguidores? Un grupo de débiles pescadores, carentes de preparación académica formal, sin una capacidad económica anormal, carecientes de un poder físico o militar, iniciaron un movimiento que hoy por hoy tiene millones de seguidores. Ellos conquistaron la cultura de su tiempo y transformaron el Imperio Romano y revirtieron la historia, recordando que el Imperio Romano, como cualquier imperio pagano, carecía de los valores y los principios de la fe judeo-cristiana. Unas personas débiles, unas personas sin fuerza, unas personas sin dinero, transformaron un imperio, el más poderoso de la historia, y revirtieron el sentido de destrucción cultural para transformarlo en una realidad. El mensaje de la resurrección no solamente fue básico y esencial en esta transformación, sino que así como en nuestros días fue también tan conflictivo como lo es hoy por hoy. Para algunas personas la resurrección es una broma, para otros es tema de escarnio, sobre todo en este tiempo en donde el hombre del siglo XXI se considera tan inteligente que no reconoce que hay cosas que superan o que trascienden a la ciencia. Ellos exigían que Jesucristo viniera vez tras vez a resucitar hasta que pudieran comprobar que este hecho tiene realidad. Quiero mencionar algunas referencias literarias e históricas de personas que vivieron muy cerca de estos hechos y que pueden ser una referencia clara sobre esto. Uno de los primeros persecutores del cristianismo y fue asesino de los primeros cristianos se llamó Pablo. Era un erudito del judaísmo, no era una persona ignorante, de una posición económicamente estable, pudiente. Y él escribió un documento dirigido a las personas que vivían en Corinto, precisamente un lugar de mucha educación dentro del mundo antiguo. En el versículo 13 del capítulo 15 dice estas palabras documentadas de esta persona. Dice, y lo cito: y si no hay resurrección de muertos, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, vana es entonces nuestra predicación y vana también vuestra fe. Aún más, somos hallados testigos de Dios falsos,
porque hemos testificado contra Dios que Él resucitó a Cristo, a quien no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Pues si los muertos no resucitan, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y permítame decirle que si Cristo no ha resucitado, vuestra fe, o sea, la fe es falsa y todavía están en vuestros pecados. Entonces también los que han dormido en Cristo, o sea, los que han muerto creyendo en Él, han perecido. Y estas palabras me impresionan. Dice, si hemos esperado en Cristo para esta vida solamente, somos de todos los hombres los más dignos de lástima, los más tontos, los más dementes, los más bobos. Mire la implicación de esta persona, preparada, pudiente, estable, conocedora del judaísmo, conocedora del antecedente literario, no ignorante. ¿Cómo llega a poner en comparación la médula del cristianismo? Si Cristo no ha resucitado, como algunos dicen, todos los que esperan en esto no tiene ningún sentido. Aquí es donde está la diferencia medular de la fe cristiana comparada con todos los demás sistemas de pensamiento y creencias. Y aún en aquellos cristianos que tienen una fe en un cristianismo que es incapaz de poder enfrentar con capacidad la vida. Esta es la diferencia. Sin esto, los mismos cristianos quedan desprovistos y buscan alternativas en mecanismos diferentes. No me extraña por esta razón encontrar a una enorme cantidad de cristianos buscando en la mística o en otros medios metafísicos o alternativas orientales, porque el hombre anda buscando algo superior a él. Claro que al desconocer el poder de la resurrección produce una profunda y falsa y vacía vida. Sin el poder de la resurrección y su comprensión, queridos amigos, no hay plenitud. Por eso no es de extrañar encontrarlos vacíos, infelices y nunca estables. Aquí en México y en América Latina, y aún en los países occidentales como Europa y Estados Unidos, que se dicen cristianos, no refleja el resultado del fruto de la resurrección. Si miramos las injusticias que se practican, el aborto, que por cierto alcanza cifras estratosféricas, 48 millones anuales aproximadamente, la perversión sexual, la denigración de la vida humana, la corrupción en los juzgados, y podríamos hacer una lista innumerable de dolencias morales y éticas en las personas que profesan una fe cristiana. ¿Dónde está la resurrección? En el concepto histórico que se aplica en estas naciones. ¿Dónde está el concepto de la resurrección desde la perspectiva científica cristiana o tecnológicamente? ¿O en todas las ramas de las ciencias y de las artes, en el comercio o en las relaciones sociales? Amigos, sin la resurrección nunca se entenderá ni del cómo, ni del cuándo, ni del dónde, ni del hacia dónde va la vida. La mayoría de esta fe cristiana profesada o profesante ensalzan la caída del hombre como la parte más importante, y vez tras vez se recuerda y se enfatiza exactamente el pecado del hombre y la falta de su capacidad separada de Dios, pero pocas veces se enseña el significado de la resurrección, su alcance y su aplicación en la vida y en su historia. Es muy frustrante y decepcionante que este cristianismo se practique sin obtener los resultados que ofrece la resurrección de Cristo. Como cuántos cristianos existen con una vida muy frustrada, muy enojados, muy inestables, muy inseguros, que requieren terapias filosóficas, psicológicas, humanistas. No lo sé, pero para las estadísticas que se reflejan en estas sociedades cristianas, aquí en México y en otras naciones, no son números halagadores. Aquí en México profesamos una fe cristiana desde hace más de 500 años y más de un 95% de los mexicanos profesan esta fe en el cristianismo con nulos o malos resultados sociales
sociales en nuestra vida pública. Resultados nulos económicos, resultados nulos como familia en el desempleo, productividad, el alto índice del narcotráfico, la corrupción de la justicia, y la lista es muy larga. Por esta razón, ineludiblemente, hoy, en este día en que se celebra la resurrección, debemos hacernos algunas preguntas, pero una básicamente: ¿Jesucristo resucitó de entre los muertos? ¿O es un cumplido de fe? ¿O es solamente una profesión de fe? ¿O Jesucristo realmente resucitó de entre los muertos? La mayoría diría que sí. ¿Pero qué significa? ¿Cuál es su alcance? ¿Servirá solo como un rito religioso? ¿Cuál es la traducción del poder, de ese poder de la resurrección en la práctica? ¿Estará al alcance de nosotros? Déjeme hacerle 3 preguntas de estímulo para ir avanzando nuestra exposición. 3 preguntas para reflexionar las implicaciones en aquellos que miraron de primera mano este evento. Los seguidores de Cristo, ¿realmente creyeron que Cristo resucitó? Quiero recordarle, como ya dije anteriormente, que fue en Jerusalén, precisamente en el centro en la capital de la nación judía, donde se inició el movimiento cristiano. Pero fue precisamente ahí en donde fue asesinado Jesucristo. Piensen las implicaciones. Si los seguidores de Jesucristo creyeron o no creyeron que Jesucristo resucitó, pregúntese de dónde nació el coraje, la fuerza y la capacidad, inclusive de dar la vida. ¿Por un mito? ¿Por una falacia? ¿Por un engaño? Déjeme hacerle la segunda pregunta. ¿Verdaderamente su tumba estaba vacía? El registro histórico es amplio, pero déjeme darle algunos datos interesantes. Los romanos fueron las personas más disciplinadas en el concepto de la guerra y en el concepto de la disciplina militar. Para este hecho, los líderes religiosos le solicitaron a la autoridad civil romana que pusieran una guardia de 16 hombres aproximadamente frente a la tumba, porque se había comentado con anterioridad que iba a resucitar. ¿Todos sabían dónde estaba la tumba? ¿Todos tenían temor de que se robaran el cuerpo? Este grupo escuálido de pescadores sin fuerza, que por cierto estaban atemorizados y desanimados al ver la muerte de su líder. Fueron los guardias romanos los que dieron la primera noticia realmente de la resurrección, porque fueron ellos los que fueron a dar un informe a las autoridades religiosas y civiles de que el cuerpo ya no estaba. Pero déjeme hacerle una tercera pregunta como estímulo, solo para que usted mire y reflexione sobre este hecho. ¿Verdaderamente sus seguidores lo vieron resucitado? Ellos tuvieron un testimonio ocular de que Jesucristo había resucitado. De los documentos del primer siglo, de personas que tenían capacidad de historiadores o personas muy preparadas, como lo fue el médico Lucas y otros, ellos documentaron estas citas, estas referencias. Menciono 10 ocasiones, cuando menos, en las que personas atestiguaron o están referidas que miraron a Jesucristo resucitado. María Magdalena, en el Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 11 al 18. Otras mujeres o otras mujeres diferentes a María Magdalena, en el capítulo 28 de Mateo, versículo 8 al 10, se le apareció a Pedro. Lucas 24, del 13 al 35. A unos discípulos que iban camino a Emaús, Lucas capítulo 24, versículo 13 al 35. Los discípulos reunidos, que en esa ocasión estaban como 11 discípulos, los discípulos que estaban reunidos, Lucas 24, 36 al 43 y Juan 20, del 19 al 24. En otra ocasión estaban solamente 11 de los discípulos de él
está registrado en Juan capítulo 20, 24 al 29, como 8 días después de que Él resucitó. Otro grupo de discípulos al lado del lago de Tiberias está en Juan capítulo 21, del 1 al 23. Como a 500 personas en diferentes lugares, registrado este hecho en Primera de Corintios capítulo 15, versículo 6, en la investigación que hizo Pablo. A Santiago o Jacobo, también registrado en Primera de Corintios 15, versículo 7. Y en el momento en que Él ascendió, registrado en el documento que escribe el doctor Lucas, Hechos capítulo 1, versículo 13 al versículo 12. No menciono todas las lecturas de manera exhaustiva, porque me tomaría mucho tiempo y nuestro tiempo es limitado en esta transmisión. El ataque al cristianismo nunca ha sido nuevo, ha existido desde siempre. Algunas veces el ataque ha venido desde afuera, pero otras veces ha venido desde adentro del mismo cristianismo. Algunas veces se ridiculiza. Pero cada vez que usted piense en la resurrección de Cristo, hágase una pregunta. Alguien de manera seria se ha sentado para hacer un estudio de los hechos, válgase la redundancia, históricos, de si resucitó o no resucitó. La historia, queridos amigos, la historia es juzgada por sus propias leyes. No es por dichos, no es por comentarios, sino por los hechos registrados. La resurrección ha comprobado su historicidad, porque a lo largo de estos 2000 años ya de historia cristiana han existido personas de diferentes niveles, de diferentes posiciones y de diferentes disciplinas, abogados, arqueólogos, literatos, historiadores, que en una posición escéptica y con todos los prejuicios posibles han hecho estudios con toda la rigurosidad de la disciplina histórica y literaria. Y me quiero referir solo a algunos de ellos. El factor de la resurrección lo escribió un hombre de nombre Josh McDowell. Él era un escéptico. Él no creía en el cristianismo, ni en Dios, ni en Cristo. No creía hasta que fue desafiado a realizar una investigación con todos los medios, con toda la historicidad, hasta que llegó él a la conclusión, y llegó a una conclusión: Jesucristo es Dios. Entregó su vida a Cristo y ahora es uno de los apologetas de mayor prestigio. Gilbert West, de Oxford, él escribió un documento que le tituló Observaciones sobre la historia y la evidencia de la resurrección de Cristo. También era escéptico, llegando a la misma conclusión. Lewis Wallace, por su clásica novela Ben-Hur, quizás más conocido, él terminó reconociendo e impactado por la vida de Cristo Jesús en su resurrección. Un abogado de nombre Frank Morrison, él escribió un documento que le tituló ¿Quién movió la piedra? C.S. Lewis, quizás uno de los más conocidos, profesor de la literatura medieval y del Renacimiento, un genio literario de Cambridge, Inglaterra, agnóstico, no cristiano. Él no creía que el cristianismo él creía que el cristianismo estaba equivocado, pero después de evaluar la evidencia histórica con todo el rigor, concluyó que ninguna creencia religiosa tenía el reclamo histórico que el cristianismo hacía. Su disciplina de literatura le exigió ver el relato de los evangelios como hechos de gran valor, y para esta altura de la vida, dice él, mi persona era considerada muy experimentada en la crítica literaria para considerar los evangelios como un mito. Finalmente, contra su firme oposición al cristianismo, él tuvo que tomar una decisión inteligente. Esta experiencia quedó documentada en su autobiografía, y lo cito. Dice, describió su lucha intelectual en su autobiografía diciendo: me tienen que imaginar estando solo en Magdalene, noche tras noche, sintiendo cada vez que mi mente se alejaba por unos segundos de mi trabajo, el lento venir de él, a quien yo honestamente había tratado de no conocer, huía de Dios.
aquel a quien yo le había temido finalmente me alcanzó. En 1929 me entregué y admití que Dios era Dios y me arrodillé y oré. A lo mejor aquella noche yo era el converso más desanimado e indispuesto en toda Inglaterra. Este genio literario fue autor de las Crónicas de Narnia y muchas otras obras literarias enfatizan esta percepción después de su conversión a la fe cristiana. Es evidente, amigos, es evidente que la lucha en el humano es constante. Es una lucha por su identidad, una lucha por su propósito, por el impulso interno que lo lleva en esa búsqueda de encontrar una respuesta. Sin la resurrección, el hombre buscará un sinfín de ideas y prácticas, porque busca una identidad sobrenatural. De ahí la búsqueda de la felicidad. La busca en la mística, la busca en la resurrección, la busca en terapias, la busca en tantas ideas que tratan de decirle al hombre la respuesta, cuando en realidad está en la resurrección de Jesucristo. Nada satisface al hombre. Nada puede transformar el corazón de un hombre salvo un encuentro con el poder de la resurrección. Cuando éste la experimenta en su ser interno, entonces hay una verdadera salvación, una verdadera transformación para la vida del ser humano. Quiero referirme en el sentido contrario cuando se carece de ella. En estos días donde lo común y lo que se impulsa en nuestra comunidad, la idea de tener éxito, de tener fama, de tener poder, cada vez se verifica que está más cuestionada realmente si lo produce o no. Porque muchos a lo largo de la historia, filósofos, poetas, literatos, artistas, hombres de negocio y personas que han alcanzado lo que el hombre define como éxito, han terminado en el suicidio. Menciono a algunos solo por decir, pero la lista es bastante generosa. Robin Williams, ¿quién no conoció al doctor Patrick Adams? ¿Quién no se rió con sus momentos, con sus películas? ¿Quién no estaba inspirado cuando lo veía? Terminó en suicidio. Kurt Cobain, Jonathan Brandis, Michael Hansen, Ernest Hemingway, Vincent Van Gogh, Mindy McCready, Pedro Armendáriz, Marilyn Monroe, Robert Inc., Virginia Woolf, entre otros muchos. ¿Y qué decir de las multitudes que en nuestras sociedades día tras día, esta es una causa de muerte mucho más fuerte que el coronavirus? ¿Y qué decir de esas multitudes anónimas que deciden terminar con su existencia? ¿Qué decir de ellos que llegan a la conclusión de que la vida no tiene sentido? Nuevamente, permíteme citar a este líder del primer siglo que escribió un documento dirigido precisamente a los cristianos que vivían en Roma. Y si el espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos también les dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su espíritu que vive en ustedes. Este es el secreto. Sin este poder de la resurrección, se busca con una frustración enorme. Se busca en todo y en todos lados espiritismo, métodos de superación, hipnotismo, mediums, etcétera, medios esotéricos, técnicas sin poder, solo para encontrar mayor vacío. ¿Resucitó Jesucristo? ¿La tumba vacía? ¿Qué significado tiene? ¿Será que podemos llegar al fin de nuestra búsqueda? Sí, amigos y hermanos, la respuesta a la búsqueda de la humanidad implica comprender el poder de la resurrección, porque en la naturaleza se refleja el poder de las leyes de la naturaleza. Nos costará mucho comprender el poder de la ley que es superior a la naturaleza que rige la resurrección de Jesucristo. Esta es la idea. Por eso me refiero al cristianismo no como religión. No me refiero al cristianismo como religión y me opongo de manera total
Porque ese poder no significan ritos y ceremonias, sino significa un poder que llega al corazón del hombre, a su intelecto, a su ser interno, a sus emociones, a su cuerpo físico, y altera su capacidad mental y su capacidad de vivir. Esto es la resurrección en la historia. Con la resurrección de Cristo, amigos, surgió un nuevo mundo, surgió una nueva clase de personas, surgió una nueva humanidad, un mundo mucho mejor que aún, me permito subrayar, no concluye. A pesar de las crisis que vemos y a pesar de toda la adversidad que podemos vivir en este tiempo, la resurrección de Jesucristo es la base y el fundamento del desarrollo de esta historia lineal que tiene que concluir en un mundo mejor. No podemos darle el crédito a la ciencia. No es la ciencia la que salva, es Jesucristo resucitado el que salva. Porque la resurrección de Jesucristo, aunque los científicos no lo afirmen, es el fundamento de todo el cambio histórico a lo largo de la existencia del hombre sobre esta tierra. Sin la doctrina de la resurrección, la humanidad está totalmente perdida. México y nuestras sociedades anhelan la manifestación de una clase de personas, hijos de Dios, que comprendan el poder de esa vida y que puedan experimentar y producir los resultados que esta vida tiene. ¿Qué es resurrección? La resurrección es reconstrucción, es restauración en todas las áreas de la vida. Por eso, cuando tú recibes a Cristo en tu corazón, debes creer y debes esperar tener los resultados de adentro hacia afuera. Reconstruir tu vida en términos de los principios del cristianismo, y es de por vida y por generaciones. Es un trabajo de desarrollo y de progreso, de desarrollo intelectual, de trabajo intelectual, de desarrollo espiritual, físico, familiar, social y económico. Es la expresión del poder de Dios actuando en aquellos que viven bajo el pacto de Dios. Su favor y providencia en todo lo que enfrenten, tenemos que enfrentarla a partir de la resurrección de Cristo para obtener los beneficios y resolver los desafíos y problemas que nos presente la vida. Todo porque estás en pacto con Dios, porque su presencia y su capacidad, y esta capacidad del conocimiento que Jesucristo trajo a esta dimensión, nos da la respuesta. Permítame decirle, por lo tanto, que los milagros no están gobernados por lo normal de la causa y el efecto, de la ciencia convencional, de la ciencia física, porque Dios mismo no está sujeto a tales leyes. Él las creó, las gobierna y las ejerce, pero también las trasciende. Por eso déjeme ir terminando poco a poco. ¿Cuáles son las consecuencias de la resurrección? Hay personas que quieren aceptarla, hay personas que no quieren aceptarlas. Hay beneficios cuando se ignora o cuando se rechaza. También hay prejuicios. Déjeme decirle que la resurrección marcó un definitivo antes y un definitivo después. Jamás ha podido ser refutada ni detenida la vida, a pesar de que se han levantado hombres sistemáticamente con pensamientos y propuestas que han fracasado, han organizado movimientos en rebelión contra Dios. La resurrección y el poder de ella, que de ella emana, jamás pueden ser detenidas por nadie. Cristo gobierna la historia. El mundo antes de Cristo, las culturas y civilizaciones reflejaron las inconsistencias de sus sistemas de pensamientos que ellos aplicaron. Jesucristo no se apoyó en ninguno de ellos para traer esta nueva dimensión a la vida humana, hasta entonces desconocida para el hombre. Es por esta razón que asombra a la ciencia y obviamente la desconcierta, porque quien puede aceptar a Cristo que resucitó desde la perspectiva científica es casi imposible. Pero el hecho de que la ciencia no lo acepte no invalida el hecho histórico. El resultado de la resurrección refleja y debe reflejar, cuando se entiende y cuando se conoce el poder, ¿en qué se traduce? En un progreso ético visible. Se traduce en reconciliación, reconstrucción, restauración de las personas y su entorno. Progreso, una palabra que solo el cristianismo ha podido acuñar a lo largo de los siglos. Solo puede ser entendido, amigos, por el poder de la resurrección de Cristo, con un significado de libertad y de justicia para todos, para todos. Es una alteración para el bien de las personas y de sus comunidades.
y produce, definitivamente, produce una mente triunfadora, una mente innovadora, creativa y con razón, con un sentido de razón de la vida misma y de todas las cosas. Yo soy la resurrección y la vida. Jesucristo dice: yo soy la resurrección y la vida. La historia solo encuentra sentido en el Cristo resucitado. No es religión. El cristianismo no es religión, sino la ciencia más elevada para vivir. Y si el espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos, también dará su vida, también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su espíritu que vive en ustedes. La historia no es la que le da sentido a la resurrección. La historia solo tiene sentido por la resurrección. La historia se explica en la resurrección. Amigo, tú que me escuchas ahora, estés donde estés, sea que estés en Canadá, sea que estés en Estados Unidos o en el Caribe, o si estás en Sudamérica, o estás al otro lado del mundo, o si estás en la Europa cristiana o en la Europa atea, no importa dónde estés, te traigo a la mesa la consideración del poder que está a tu alcance, la resurrección de Jesucristo. Por favor, no permitas que el pánico, la desesperanza, no permitas que el miedo, no permitas que la falsa alarma y que tantas noticias abrumadoras que hoy se propagan sofoquen esta clase de fe, sofoquen esta clase de entendimiento, sino que brote en ti una esperanza y ahí en tu lugar tú puedas doblar tus rodillas delante de Dios y tener esta experiencia personal con el Dios viviente, con el Cristo que hoy está vivo. Y déjame animarte a algo más. Fue sentado a su diestra en la majestad, en las alturas. Este mismo Cristo que murió es el Cristo que resucitó. Ya no lo encontramos ni en el pesebre, ni lo encontramos en la cruz. Lo encontramos a la diestra del Padre, siendo sumo sacerdote, intercesor por los hombres, el que representa por derecho legal el pacto y sustentador del mismo. Por eso es que tenemos claridad en poder hacer una invocación, una oración, una intercesión que nos permita cambiar nuestra existencia humana en la práctica. Nunca desesperes. Jesucristo es la respuesta.